Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Un placer reencontrarnos una semana más para compartir lo que pasa en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso. Mi nombre es Sebastián Calderón y como cada semana estoy con Matías Boynilovics. ¿Cómo andás, Mati? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Buen día para vos y buen día para todos los que nos oyen o nos están mirando desde alguna de las plataformas. Mire, BCN Radio, Ahí nuevo estamos escenario. volviendo. Estamos volviendo de a poquito en el estudio Emilio Corbier de BCN Radio. ¿Y qué tal? ¿Cómo está para esta semana? Estamos muy bien, como vos sabés, estamos volviendo lentamente en burbujas sanitarias, pero volviendo al estudio, volviendo a hacer las coberturas, volviendo vamos a decirlo entre comillas, entrecomillado, a la normalidad. Y esta semana estuvo interesante, no sé, me tocó entrevistar a la actividad de comunidades educativas y de formación docente que tiene que ver con los modelos matemáticos en el uso de las enfermedades contagiosas. Entonces, es una capacitación de un multidisciplinaria que tiene que ver con la física, que justamente, bueno, hemos visto justamente alrededor del coronavirus la cantidad de proyecciones, modelos que se hicieron. Bueno, en este caso se hace de una manera, de una perspectiva histórica, teórica y práctica para ver en el uso de la ciencia y el aula. Excelente, bueno, ahí recordemos que el ciclo Comunidades Educativas tiene por objetivo una suerte de capacitación a los y las docentes, ¿no? Y es muy valorado por ese sector, es muy valorada, decía, la propuesta que lleva adelante la biblioteca con estas distintas temáticas. Por mi parte, estuve charlando un rato con Mateo Niro, que es un amigo de la casa, lo conocen ustedes, licenciado en letras. Otro ciclo. este, Otro ciclo que es el conversatorio sobre literatura y ciencia en la biblioteca, en este caso anticipándonos a lo que va a ser Puro Cuento, un encuentro con el escritor Pablo Moret, que vive en Italia, y que bueno, que va a estar ahí hablando sobre su literatura, a partir de un concepto que es la compenetración, esta suerte de encantamiento que nos ocurre a los seres humanos cuando nos exponemos a una obra de arte, al cine, a una serie. Bueno, sobre esto y mucho más estuvimos hablando en una muy linda entrevista con Mateo Niro y en un ratito la vamos a estar compartiendo. Ah, interesante, Seba. Entonces está todo dicho. ¿Te parece si vamos directamente al programa de hoy? Vamos de lleno al contenido. Adentro. Y bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, saben ustedes, cada semana compartimos acá desde el comienzo de la pandemia las actividades que ofrece nuestra casa, la Biblioteca del Congreso, en la virtualidad y desde hace algún tiempo también en esta bimodalidad con algunas posibilidades de presencialidad en nuestro espacio cultural ahí en Alsina 1835. Hoy tenemos el agrado de recibir como invitado en Somos BCN a Mateo Niro, es un amigo de la casa, fue el primer entrevistado de este ciclo virtual al que mutamos producto de la pandemia. Mateo es licenciado en Letras por la UBA, docente también de la misma universidad y del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Bueno, está haciendo un ciclo también desde el año pasado, no, desde antes creo, ahora me lo va a corregir él, es el conversatorio sobre literatura y ciencia en la biblioteca, que va a tener un episodio esta semana, el miércoles 6 de octubre, a partir de la hora 19, denominado Puro Cuento, donde va a estar entrevistando a uno de los referentes de la literatura más importantes que tiene estos tiempos. Se trata de Paulo Maurete, es ensayista y profesor de literatura comparada, está residiendo en Europa, ahora nos va a contar bien Mateo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Somos BCN. Hola Sebastián, gracias por este tiempo, por esta posibilidad. Y efectivamente lo más importante de la trayectoria que decías del currículum es que soy amigo de la casa y siento un honor inmenso en eso. Lo fui como estudiante, siempre lo trato de contarlo, sobre todo a aquellas personas que quizás no viven en Buenos Aires, los que cuando era estudiante estudiaban letras,
muchas noches me pasé ahí en la biblioteca. Todavía estaba en esa época en Alsina, y estaba abierta las 24 horas, y entonces a la noche me iba a estudiar y pasaba toda la noche ahí en la biblioteca, por lo cual es mi segundo hogar, así que siempre estoy agradecido a la biblioteca. Ujú. Con respecto a lo que me contabas ahora sí, efectivamente Pablo Moret reside en Italia en este momento, así que la entrevista la vamos a hacer, eh, eh, lamentablemente no la vamos a hacer presencial, digo, para que yo pueda ir, pero así que vamos a hacerla así por Zoom. Y Pablo es un ensayista, un escritor, y vamos a tratar de hablar sobre fundamentalmente su último libro, que lo tengo acá, que tiene un libro, un título precioso, que es ¿Por qué nos creemos los cuentos? Y vamos a hablar un poquito, o bastante, de esa idea de lo que él va a llamar en el libro la compenetración. ¿Por qué uno, Ujú. sabiendo que no es verdad, Sí. está dispuesto a formar parte de esa regla del juego de la compenetración, y creerse los cuentos? Ujú. Sí, 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 es muy interesante. Estaba leyendo algunas entrevistas que le hicieron en relación a esto y bueno, y aparte de su obra, donde habla justamente de esto, de esta compenetración profunda que como seres humanos nos vincula a las distintas formas del arte, ¿no? En la pintura, en el cine, dice que eso en estos tiempos se está mudando, como en nuestro programa, a la cuestión de la tecnología, de las aplicaciones, pero que creamos ahí esta capacidad de volar, de meternos en mundos, que esa capacidad no se pierde, sino que, bueno, se va hacia otros mundos, en este caso al mundo de la tecnología. Contame puntualmente en esta propuesta en Puro Cuento, bueno, cómo se originó la idea de poder charlar con él, y cómo le vas encontrando la vuelta a estas propuestas para hablar, porque sé que estuviste con un montón de invitados en este ciclo. Sí, es interesante, si querés, Sebastián, te cuento, ya que hablamos la primera vez hace tiempo, como decías, tuve el honor de ser el primer invitado de tu programa. Eh, la idea de la literatura y la ciencia como dos artes o dos modos de conocimiento, dos caminos para conocer, tienen un umbral, una especie de espacio en donde ese límite entre donde termina la ciencia y donde empieza la literatura y viceversa está más gris, y en eso nos queremos meter cada reunión que hacemos cada semana. Y para eso hablamos con escritores, hablamos con científicos, hablamos con pensadores de estos ambos mundos o de un mundo en relación al otro, etc. Y siempre pensando por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta fetiche que siempre termina las entrevistas, estos conversatorios, que es ¿cuánto de ciencia hay en la literatura y cuánto de literatura hay en la ciencia? Para que cada entrevistado, cada invitada, desde su disciplina, desde su conocimiento, nos lo pueda contar. En ese ya tenemos una pila por suerte, de invitados que todos se pueden ver, porque eso es lo atractivo también. Sale en vivo, como cada miércoles a las 19 horas en hora argentina. Digo esto porque lo ven también de muchos otros países, pero queda también grabado en la página de la biblioteca, por lo cual hay muchas personas o muchas instituciones o escuelas que nos comentan que lo ven más tarde. Y eso hace mucho más rico aún, porque uno piensa no solo en el momento, sino en la posteridad, y aparecen diálogos en el Facebook de la biblioteca o en la página, en donde hay comentarios, hay diálogos entre las mismas personas que lo van escuchando, etc. Cuando me topé con este libro, apenas salió, que salió hace muy poquito, parecía hecho a propósito para este ciclo. Entonces inmediatamente le mandé un mail a Pablo, que está, como comentaba, en Italia, contándole que era
nuestro interés poder conversar, y él inmediatamente nos dijo que sí, así que ya organizamos ese encuentro. Como vos decías, Sebastián, el tema que va a guiar seguramente la conversación, como toda conversación, siempre deriva también sobre cosas que uno no lo había previsto, pero es esta idea de compenetración. Quizás hay una situación que se da cuando estamos leyendo un libro sobre todo un libro que uno no lo lee en un solo día, ¿no? Lo va leyendo porque es un libro, es una novela o lo que sea. Entonces, empezás a una especie de convivencia con eso, porque te vas a otro lado, te vas a trabajar, o te estás duchando, y para estar con eso. Hay otro ejemplo que es típico de estos últimos años, es las series que ves en streaming, ¿no? Que ves 2 capítulos, 3 capítulos, y la siguiente sesión pasa a ser dentro de 3 o 4 días, por cuestiones de posibilidades, de agenda, y estás conviviendo con esos personajes. No quiero nombrar algunas, pero algunas son bastante truculentas, y vivís con esos personajes en la cabeza. Esa es la idea que plantea Pablo, y como vos decías, se ve que lo leíste muy bien, esas entrevistas, muy atinado, es intrínsecamente humano, esa posibilidad. ¿Por qué nos creemos los cuentos? Porque tenemos la posibilidad de crearnos los cuentos, dice Pablo en su libro. La compenetración es una suerte de encantamiento. Él hace ahí una analogía con la magia, con los magos, el sentido de los magos que antiguamente se tenía, el que más conocemos en estos tiempos, el hombre que saca conejos de la galera. Y él dice en el comienzo algo así como: no estamos locos, tampoco estamos soñando, en cierto modo sabemos que estamos jugando. Pero ¿por qué nos creemos los cuentos? Esa pregunta disparadora que, bueno, es una invitación, ¿no?, a sumergirse en eso, en ese encantamiento que al mismo tiempo también en estos tiempos se vuelve problema, ¿no? Porque nos cuesta compenetrarnos a veces cuando la compenetración no funciona, producto de, no sé, estamos viendo una serie, él lo planteaba así, y seguramente en la entrevista que le puedas hacer va a ahondar en ese sentido, pero a todos nos cuesta como mantener la atención durante bastante tiempo porque pausamos para mirar notificaciones del celular, ¿no? Qué mundo tan nocivo de alguna forma, ¿no? Totalmente, hay una palabra que usa también, él usó también en la presentación del libro. La presentación del libro fue también así, por producto de la pandemia, por streaming, y también porque vive de lejos, con el escritor Alan Pauls. Y usaron muchas veces, yo lo estuve, la palabra enganchar, ¿no? Que es una palabra, no me engancho, o me enganché con tal serie, o me enganché. Y es un poco eso, es la idea, y fíjate que pasa muchas veces, aún en las series, y en las novelas, digo estas dos porque son más extensas, y que uno los primeros ratos tenés una especie de situación de reconocimiento, casi como cuando uno viaja a otra ciudad, a otro país, ¿no?, de vacaciones, qué sé yo, los primeros ratos es una situación de adaptación, pero una vez que sí, se produce ese fenómeno, como vos decías, mágico del encantamiento, de compenetrarse, ahí empezás a acomodar todo de acuerdo a esa percepción que uno tiene, y no porque esté loco, no porque piense que cuando apaga el televisor va a encontrarse esos personajes, sino porque te permite jugar como los chicos, dale que yo soy tal cosa, y dale que, y es dale que, y eso permite también generarse esta compenetración. Sí, mira, yo ahí cuando hablabas me marqué, hay una partida al principio que habla de, a mí me gustó mucho esta idea de compenetración, porque es una palabra que todos conocemos, pero no es tan usada, sin embargo todos la entendemos, y por eso me parece un hallazgo la idea. Pablo se remonta también a los clásicos para dar cuenta de esto, etc. Dice, en la página, recién empezado el libro, en la página 17, dice: en la obra de arte conviven al menos 2 modos de existencia.
el material y otro que a falta de un término más original podemos llamar estético. ¿Sí? El material, digo, la materialidad de la obra, ¿no? O sea, el papel, ¿no? Cualquiera que alguna vez haya experimentado este otro modo de existencia que tiene la obra de arte, sabe también que no es algo que suceda invariablemente. Como vos decías, uno se puede enganchar o no enganchar. Hay obras con las que nos pasa y hay obras que tan solo pasan. Incluso de aquellas con las que sí establecemos un vínculo. Casi un vínculo, insisto, más de convivencia, no más de esa situación que uno empieza durante ese tiempo a permanecer en ese estado de compenetración en relación a la obra. Hay una palabra que utiliza acá que está también. Algunas nos absorben de principio a fin, mientras que hay otras en las que entramos y salimos como a través de una puerta giratoria. A este acople que se produce entre nuestra sensibilidad y la dimensión estética de una obra, lo voy a llamar, y lo llama en este libro, compenetración. Y de eso va a hablar hay un ejemplo que da, que es muy reconocido y además se usa mucho para este tipo de cosas, que es La continuidad de los parques, el cuento breve, muy breve de Cortázar, que de hecho está completo en el libro, porque si se recuerdan está ese personaje que está leyendo una novela, que además está leyendo lo que va a pasar, y uno sabe que en un momento se cruzan ese mundo, llamémosle ficcional, y el mundo de la lectura, ya se confunden en ese cuento, por lo cual está buenísimo como ejemplo de esta compenetración. Y también cruza ahí, bueno, además de Cortázar, a Tarantino, ¿no? Para otras artes, digamos, en ese caso escénicas. Sí, al final del libro, al final digo, el último tramo del libro, habla fundamentalmente, o toma como caso la película Érase una vez en Hollywood de Tarantino, en donde plantea Tarantino en esa película brillante, un hecho policial muy famoso en Estados Unidos, y cómo trabaja esa idea de contar, de narrar ese hecho a través de la película. En realidad dice, habla de varias películas, no sé si recuerdan la película Bastardo sin Gloria, donde plantea hechos relativamente históricos. Digo relativamente porque no es la verdad histórica en el sentido pleno, pero sí interactúa con esos hechos históricos y plantea un poco la filmografía de Tarantino. Yo le voy a preguntar, recordaba cuando leía eso, o leía el cuento, releía el cuento de Continuidad de los Parques, de alguna manera Manuel Puig, en nuestra literatura argentina, plantea también esa idea de cómo tematiza la compenetración en relación con el cine, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, el libro El beso de la mujer araña, que están los dos personas presas, Valentín y Molina, y se van contando películas, y lo van contando como si fuesen cierto, ¿sí? Como si fuese cierto, en realidad a veces se confunde, y a veces hacen comentarios, por ejemplo, morales, en relación a esos personajes como si fuesen, digamos, hay una idea de Puig, de Manuel Puig, en donde tematiza esa idea del cine. Sabemos que él era absolutamente amante del cine, y aparece eso. Y recordé, fíjate la ligación que hago, con la idea de Ricardo Piglia. Hizo un libro muy lindo que trabaja sobre la literatura argentina, que se llama Argentina en pedazos. Y ahí trabaja la literatura de Puig y la compara con una película que se llama, de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, en donde aparece el Bovary, esa idea de Madame Bovary que interactúa con lo que va leyendo, en el caso de La Rosa Púrpura del Cairo, con lo que va leyendo, lo que va viendo en la pantalla. Por lo cual, esa idea de compenetración aparece tematizada en la propia literatura, y de eso vamos a hablar pronto. Sí, absolutamente, comparto. Hace unos pocos días vi otra obra de Puig, o basada en la obra de Puig, y fui al teatro, Cae la noche tropical. Es increíble esto que se genera, de ver una obra con dos
actrices impresionantes, Leonor Manso entre ellas, pero nada, como uno queda encantado en 2 horas sin darse cuenta en el diálogo de dos señoras grandes, ¿no? Basado en esa novela de Manuel Puig también. Bueno, ahí está el encantamiento y esto que propone a quien vas a estar entrevistando. Mateo, te quiero preguntar a modo de balance, de alguna forma, en este año y medio que ha pasado del inicio de la pandemia, ¿con qué cosas te has encontrado en este ciclo de literatura y ciencia en la biblioteca, ciencia y literatura en la biblioteca, este diálogo que propones? ¿Qué cosa te ha sorprendido? Seguramente valorás a todos los invitados y las invitadas, pero ¿te encontraste más con gente de la literatura amante de la ciencia o gente del palo de la ciencia que, bueno, que tiene alguna intención de volcar a la literatura también algo, ¿no? Algo de su esencia? En principio, Sebastián, muy buena pregunta. En principio, Sebastián, la posibilidad de llevarlo adelante, y perdóname la referencia a ustedes, trabajadores y trabajadoras de la biblioteca que tuvieron la fortaleza, pero además el dinamismo de la capacidad de adaptación, y eso es, personalmente e institucionalmente, es un logro inmenso, porque este ciclo lo arrancamos, y si querés, porque antes me decía si era de antes de la pandemia, y no, empezó con la pandemia, más allá que es un tema así que venimos trabajando con la biblioteca, qué sé yo, pero como ciclo conversatorio, por lo cual la pandemia, lo que sucedió durante tanto tiempo acá, en todos lados, es horripilante, es una situación pesadillesca, con algunos elementos que, frente a esa pesadilla, generaron, llamémosle, situaciones novedosas. Y la situación novedosa es que esto lo podemos hacer y cada uno lo puede leer, ver en su casa, en el horario que pueda, que quiere, qué sé yo. Y eso fue una situación que me deja la pandemia. Quizás se hubiese dado de todas maneras la posibilidad de hablar con Pablo, que está en Italia, o la posibilidad de hablar con escritores o científicos que estén en distintos lados, y con cierta naturalidad que uno podría pensar que hace un tiempo no pasaba con esta naturalidad. Pasaba, pero no pasaba con esta naturalidad. Por lo cual, más allá del ciclo en general, te cuento que esto es lo que nos está dejando la pandemia, y probablemente ahora la biblioteca está abierta, uno puede participar, pero probablemente uno lo siga haciendo de esta manera, o lo plantee de manera, como vos decías, mixta o híbrida. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que me dejó este ciclo, la posibilidad, en este contexto tan horrible, de generar vínculos o generar acciones que se dieron a partir de esta situación tan fea que nos tocó vivir en este tiempo. Ahora, entrando ya directamente a tu pregunta y al ciclo, a ver, deja algunas regularidades, diría la lingüística, algunas regularidades. Y algunas regularidades que son ciertos tópicos o ciertas... Por ejemplo, permitime un detalle que apareció a veces como tema, pero sí aparece mucho regularmente, viniendo del palo que venga, es la literatura policial como un género que resume de alguna manera, o sintetiza, o permite clasificar ese modo de conocimiento literario por un lado y científico por el otro. Eso aparece, me llama la atención porque aparece de manera, eso como género. Y como nombre propio, que aparece, ahora ya se tornó un chiste, pero aparece que es Jorge Luis Borges. ¿Sí? A veces lo planteé como chiste diciendo, bueno, la charla dura 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. ¿En qué minuto aparece el nombre de Borges? Porque va a aparecer, si aparece en el minuto 3, en el minuto 5, en el minuto 8, en el minuto... y después cuántas veces aparece. Pero es fatal en el sentido, hablemos de lo que hablemos, aparece Borges con quien hablemos. Ahora hablamos, no sé, vamos a hablar con Pablo, hablamos con el escritor Juan Carrá, hablamos con Guillermo Martínez, hablamos con Walter Sosa Escudero. Y todos, o escribieron un libro sobre Borges, Sosa Escudero, estadístico, escribió el estadístico de Borges. Guillermo Martínez, más allá que es un escritor eximio, en matemáticas escribió el libro. O sea,
todos los caminos conducen a Borges, es como una especie de Aleph, mirá la palabra que uso, en donde esto te permite hablar. Y lo tercero y último es la riqueza que tiene la interdisciplina, es decir, pensar que cada uno de los temas que podés plantearlo, podés entrarle de distintas maneras, y es lo que hace más rico el conocimiento y la vida. Perdón la exageración, pero lo lindo es conocer de la manera, cambiar de posición para ver lo mismo, permitirse esa cuestión crítica permanente, digamos, todo lo menos sesgado, lo menos posible. Este ciclo lo permitió. Ahí está, nos quedamos con esta reflexión del final. Mateo, te queremos agradecer muchísimo por tu participación en Somos BCN, en la Agenda Cultural de la Biblioteca, y bueno, y todo el éxito en la continuidad de este ciclo que llevas adelante. Bueno, gracias a vos, Sebastián, gracias a Mariana, gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca, las autoridades, por poder hacer posible este ciclo y por el interés tuyo y de todos los compañeros, amigos y amigas de la biblioteca en tener esta conversación y seguir cada semana pensando, reflexionando, disfrutando, compenetrándonos con la literatura. Ahí está. Un abrazo. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, seguimos en Somos BCN en este día lunes y como todos los jueves la Biblioteca del Congreso de la Nación viene organizando en forma virtual en este caso su ciclo Comunidades Educativas, Capacitaciones Docentes. En esta oportunidad, a las 18 horas del jueves 7 de octubre, vamos a dar curso a enseñanza de modelos matemáticos en la escuela. Para que nos cuente, de qué se trata, estamos con una especialista. Ella es Paula Bergero, que justamente es licenciada, doctora y con postdoctorado en física, es investigadora adjunta del CONICET y es jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. O sea, todos los atributos para decir que nos puede ilustrar de qué se trata esta actividad que tiene que ver con el aula y con la ciencia. ¿Qué tal, Paula? Matías Boniello te saluda, bienvenida a BCN Radio. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por el espacio. Y efectivamente vamos a hablar de modelos matemáticos en la escuela, pero no de los modelos que usualmente usamos en la escuela, modelo atómico, modelo de ondas, sino que vamos a hablar de modelos matemáticos que describen la propagación de enfermedades infecciosas. O sea, justo para estos tiempos. Estamos en contexto. Exactamente, porque nuestra idea es ofrecer una herramienta para el abordaje de estos modelos en el aula del ciclo superior de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque con este advenimiento de la pandemia, sobre todo el año pasado, hubo un boom de notas sobre los modelos. Los modelos matemáticos fueron de extrema ayuda para visualizar qué es lo que iba a pasar si no se tomaban medidas de confinamiento o de restricciones sociales. Y si bien los modelos matemáticos existen, de enfermedades infecciosas existen desde el 1700, en los últimos años, con las grandes computadoras, es que han tenido un auge, ¿no? Y se los usa cada vez más. ¿Por qué? Porque sirven para predecir y también sirven para testear estrategias de control. Entonces lo que quisimos hacer es llevar eso al aula. Exactamente. Estamos hablando de esos modelos, que sobre todo al inicio de la pandemia eran todos esos gráficos, proyecciones que inundaron la red de los medios de comunicación que decían hasta dónde podía extenderse el virus. Exactamente, eran esos modelos que nos mostraban las curvas exponenciales y que nos hablaban de unos números casi mágicos que eran el R0, que nos decían cuánta gente se contagiaba a partir de uno y cómo iba a terminar esta situación si no se tomaban medidas. De hecho, en el Reino Unido existe un grupo muy grande de más de 200 personas de modelado matemático de enfermedades, y de allí, enseguida que apareció esta llamada neumonía de Wuhan, allá en los inicios, surgieron las primeras estimaciones de qué es lo que iba a pasar, y esa información que vino del modelado sirvió para que los países
se alertaran sobre la importancia de tomar medidas a tiempo, ¿no? De alguna manera, esta idea de las cuarentenas vino de los modelos. Exactamente. Mirá qué interesante, jamás se me hubiese ocurrido, pese a haberlo visto, con esto que te decís, se vio por todas partes, la relación entre las ciencias exactas, la matemática, con el desarrollo de las pandemias y sobre todo la prevención y las acciones de contingencia que se puede armar alrededor de esto, con la ciencia que tenía que ver más con la salud. Pero justamente esta actividad y esta charla, ¿cómo está preparada? ¿Cómo está orientada? Bueno, está orientada de una manera multidisciplinar. Quienes presentamos esta actividad la pensamos desde distintas disciplinas. Es un grupo de trabajo donde hay docentes, están Daniela Sanabria y Liliana Lazo, que son docentes. Liliana Lazo además es física médica, magíster en física médica, e hizo su tesis sobre los modelos matemáticos. Y también está Diego Petrucci, que es un especialista en la didáctica de las ciencias naturales. Cada uno desde un lugar diferente, incluso físicamente, ¿no? Porque interviene en la Universidad Provincial de Ezeiza, la UNAUR, el Instituto 95 de La Plata y el INIFTA en La Plata, desde donde estoy yo. Entonces, desde todos estos saberes armamos una propuesta. ¿Para qué? Para presentar un poco la historia de los modelos a los docentes y las docentes de escuela secundaria, y también ofrecerles un abordaje para el aula, que lo construimos a partir de un juego. Usamos el juego de la mancha para introducirnos en la idea de qué es un modelo, que no es más que un conjunto de reglas que establecemos entre los participantes y que nos permiten ver cómo va a ser la evolución de nuestro sistema de estudio, ¿no? Entonces, a partir de este juego, proponemos una manera de enseñar modelos, y por supuesto lo vamos conectando con distintas cuestiones, ¿no? Exactamente. Vos recién mencionabas que van a hacer un breve repaso de la historia de estos modelos en el aula, me imagino, o en el país. Desde ese punto de vista, este tipo de abordaje de modelos matemáticos para prevenir, me parece a mí, de mi memoria, de hace bastante tiempo haber cursado la escuela secundaria, creo que no es muy... La parte práctica del uso de la física en el abordaje de la enseñanza en la escuela secundaria no es muy común. No, es verdad. Todos los desarrollos de los últimos 100 años están afuera de la escuela. Y si bien estos modelos son muy antiguos, su gran auge y su gran uso es reciente de la mano de las grandes capacidades de cálculo. Pero estos son trabajos interdisciplinares y no abundan las propuestas didácticas. Entonces es razonable que cueste llevarlos al aula. Lo que pasa es que si queremos conectar la enseñanza de las ciencias con lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas para darle un anclaje y para fomentar el interés, tenemos que buscar sin descanso esas conexiones. Si en los medios me hablan de los modelos matemáticos, en la escuela tengo que poder trabajar sobre eso. Y entonces ahí es que apuntamos. Por ejemplo, capaz te meto un brete y si es complicado decírmelo así, porque está fuera del programa. ¿Qué decís que de los avances de la física en los últimos 100 años en la escuela es muy difícil? No estamos culpando a los docentes de ninguna manera, sino más bien en los planes de estudio, digamos, y la forma de abordar de ese punto de vista, de la previsión de la formación pedagógica. ¿Qué, por ejemplo, temas nos quedan afuera de uso cotidiano? Bueno, fíjate, es muy escaso el abordaje de temas como la radiactividad, o las nanopartículas, o los nuevos materiales con propiedades, no sé, superconductoras. De esas cosas es muy difícil hablar. Claro. Por nombrarte algunos. Los agujeros negros, ¿cómo hacemos para enseñar eso? Las teorías de cuerdas, todas cosas que nos interesan, nos interpelan, porque nos hablan de cómo es el universo, o de las cosas que se salen de lo común, pero también la tecnología. ¿Quién sabe cómo funciona una pantalla táctil? ¿O cómo funciona la tarjeta SUBE que usamos para viajar? ¿Cómo funcionan esas banditas magnéticas para guardar información? ¿O qué son los polímeros? Todos estos materiales nuevos que usamos cada vez más para más cosas, ¿no? Hay montones de temas que van quedando afuera. Y bueno, es todo un trabajo que hay que hacer entre especialistas del área y especialistas en la enseñanza
para trabajar en conjunto y armar propuestas que estén bien fundamentadas, pero que además sean factibles de llevar al aula, porque muchas veces los especialistas académicos arman propuestas que después los docentes dicen, no, pero yo no puedo hacer esto. Por eso es importante los grupos interdisciplinares, donde haya docentes en ejercicio que prueben, que testeen y que avalen de alguna manera estas propuestas didácticas que se hacen. Sí, que sea aplicable y que no sea una cosa demasiado... Primero, para un docente imposible de comprender, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel para acceder a la comprensión de la física, y segundo, que sea aplicable en el aula, y sobre todo para mí, para que sea más fácil de entender. Todos esos ejemplos que vos dabas son de ejemplos cotidianos, pero esa relación de lo cotidiano con la teoría de la física a veces es como muy abstracta. Por lo menos me recuerdo de cuando estudiaba física, que era muy difícil, eran más bien fórmulas, era más un ejercicio abstracto que cotidiano el estudio. Sí, es verdad, bueno, y la falta de equipamiento experimental en las escuelas también es un factor que promueve que se enseñe la ciencia como una actividad de tiza y pizarrón, ¿no? Claro. Que nos vayamos despegando de esta parte más fenomenológica. Por eso es importante tener siempre las escuelas bien equipadas, estos programas de informatización de las escuelas también apuntan a una mejora en la enseñanza de las ciencias. ¿Cómo vamos a enseñar ciencia sin una computadora? Prácticamente es anacrónico. Sí, bueno, ahí vamos a hablar un poco más del presupuesto y de la capacidad de cómo es lo que se destina, digamos, sobre todo a escuelas públicas, que es para igualar, digamos, a las oportunidades de todo el mundo. Pero dicho todo esto, volvamos entonces a la actividad del próximo jueves. Me dijiste que va a haber un recorrido por la historia, va a haber una parte, me imagino, de teoría, y en este abordaje multidisciplinario, y un poco de tips, propuestas, para que sean prácticas en el aula. Sí, vamos a presentar entonces un raconto histórico, también una contextualización en lo actual, ¿no? Porque contando un poco estos ejemplos más detalladamente que te presentaba de cómo fueron importantes los modelos en la pandemia, y después vamos a presentar una secuencia didáctica para llevar estas ideas de modelado al aula. ¿Y qué es lo que va a haber? Bueno, se va a partir de una actividad disparadora, que es construir un reglamento del juego de la mancha. Seguramente ha jugado a la mancha y a la mancha contagiosa. Entonces, partiendo de esa situación que es conocida y que nos da un anclaje, vamos a ir haciendo por analogía, nos vamos a ir trasladando a lo que es un modelo de una enfermedad que se propaga en una población. Y entonces eso lo vamos a ir trabajando desde una metodología de taller, de una metodología de trabajo en grupo, de discusiones y de búsqueda de consensos, porque lo que buscamos también es presentar a la ciencia no como la verdad absoluta, sino como una actividad humana hecha por personas, ¿no? Donde intervienen, donde por ejemplo, no hay un único modelo, eso es muy notable. Los modelos se hacen a medida de la pregunta que quieras responder, a medida de la enfermedad, pero también a medida de los gustos y capacidades de quien modela. No hay un único modelo. Y eso, fíjate que nos construye otra visión de la ciencia. Ya no es la verdad, porque pueden coexistir miradas diferentes. Entonces eso también es un valor que queremos llevar al aula. Y lo mismo atravesado por una mirada de género. ¿Quiénes son los que hacen los modelos? ¿Por qué los nombres asociados a los modelos son nombres masculinos? ¿Cómo están compuestos los grupos de investigación de nuestro país que trabajan en modelos? Ese tipo de cosas también las vamos a discutir, y también ofrecer una serie de recursos complementarios para que cada docente pueda hacer su propio collage y su propia propuesta, ¿no? Porque no, lejos de nosotros venir con una receta, sino queremos ofrecer recursos. Claro, mira qué interesante, justamente ciencias exactas con distintas posturas y miradas que se pueden construir desde la subjetividad. Eso sí va a ser novedoso, por lo menos para mí, de cómo se veía hace 20, 30 años, digamos, desde ese punto de vista. Y te pregunto, Paula, esto, bueno, obviamente esto va a ser transmitido por el sitio web sitio oficial de la Biblioteca del Congreso, www.bcn.gov.ar, y por la página de Facebook, Biblioteca del Congreso de la Biblioteca. Pero obviamente está dirigido a docentes, porque tiene que ver con el aula.
bibliotecarios, mediadores de la cultura en general. Pero, por ejemplo, alguno que no tenga nada que ver con este ámbito, ¿puede participar de la actividad y verla? Bueno, nosotros lo que tenemos es una publicación donde contamos con detalle esto que voy a presentar el jueves. Así que eso va a estar disponible, este trabajo va a ser publicado, está siendo presentado en estos días en la reunión de enseñanza de física 2021, que es virtual, y va a estar disponible a la brevedad el trabajo completo, escrito, con referencias y con mucho más detalle de lo que voy a poder compartir el jueves. Pero sí va a estar disponible. Va a estar disponible. ¿Dónde se presenta? Entonces, una pregunta, ¿se presenta en una revista especializada, la de esta actividad, y debuta, digamos, ahí en la Biblioteca del Congreso? Exacto. Es casi en simultáneo. Esta edición de la reunión de enseñanza de física es un espacio que se hace cada 2 años, donde los docentes de física del país se juntan a discutir, presentar propuestas, investigaciones. Esto está ocurriendo en estos días y los trabajos que se presentan en ese congreso, algunos de ellos que son seleccionados, quedan después en una revista digital, la revista de enseñanza de física. Ahí es donde va a poder encontrarse el trabajo entero, donde contamos la propuesta. Perfecto. Bueno, entonces, para quien no pueda verlo, primero le invitamos a todos a que participen directamente de la charla el próximo jueves, 18 horas, y quien no pueda acceder y tiene el registro, ya sea de las grabaciones, que siempre quedan colgadas en la página web de la biblioteca, o accede a la revista que recién mencionabas vos, Paula. Y por supuesto estamos todos los autores a disposición para interactuar con quienes estén interesados. Bueno, muchísimas gracias, Paula. ¿Algo más para contar de lo que viene? ¿Algo más para contar de lo que viene? No sé. Sin spoilear, porque la gente tiene que participar el próximo jueves. Digamos, o quedó todo redondeado de todo lo que necesitan para participar y de qué se trata la actividad. Sí, lo que necesitan para participar es ganas y una mente abierta para salirse un poco de estos dominios que le teníamos reservado a la física. La física no es solamente hablar de ondas, de magnetismo, de electricidad o de objetos que se mueven, sino también es todo aquello que hacemos los físicos y que en estos tiempos incluyen problemas que son complejos, multidisciplinares y que también tienen que ser llevados al aula. Perfecto. Muchísimas gracias por el aporte y muchísimas gracias por hablar para BCN Radio, Paula. A ustedes y hasta pronto. Pasó Paula Bergero, que el próximo jueves 7 de octubre a las 18 horas va a estar dando un taller virtual sobre enseñanza de modelos matemáticos en la escuela. Y bien, llegamos así al final de un nuevo episodio de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con lo que ocurre en nuestra casa. ¿Cómo la pasaste, Mati? Bárbaro, perfecto. Ahí está una vez más el contenido que ahora en modo virtual y lentamente en presencial y combinado se empieza a expresar acá en la Biblioteca del Congreso, que recordemos que a través del sitio oficial www.bcn.gov.ar se puede acceder a toda la propuesta, lo que los usuarios y usuarias pueden acceder de forma libre y gratuita y enterarse también de los eventos presenciales, digamos, ¿no? que en su mayoría requieren de no en su mayoría, en la totalidad requieren de una inscripción previa porque hay protocolos sanitarios rigurosos. Así es, sugerencia, no dejen de ir a ver la muestra Patrimonio Rock, así nació el rock nacional, porque está hermosa, la verdad tiene un montón de material histórico y está puesta de una forma que hasta diciembre la van a poder visitar con entrada gratuita y a través del sistema que Mati bien decía, de turnos que se solicitan previamente en el sitio oficial, que es www.bcn.gov.ar. Espero recuperarme de la voz para la próxima semana, Mati, por hoy. Exactamente, y recuerden, para ver toda la programación de BCN Radio en la página de la radio web de la Biblioteca del Congreso, que es www.bcnradio.com.ar, y en las multiplataformas y las redes sociales
que BCN Radio brinda. Ahí pueden acceder tanto en forma de audio, en forma audiovisual, a los contenidos de nuestra programación. Y descanse esa voz, ese Calderón. Y recuerde que somos BCN. La agenda cultural de la biblioteca. Chau. Chao. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.